Hay que fortalecer mucho de verdad la cabecita, soñar, pero soñar despierto. Y efectivamente todo es posible, todo es probable si tenemos una mentalidad positiva y recorremos el camino que debemos recorrer. En Líderes por Colombia, Ovidio Claros, ¿a qué te dedicas? Bueno, trabajamos por los empresarios, trabajamos porque los emprendedores empiecen a caminar sus sueños con nosotros y efectivamente lleguen a un final feliz. ¿Qué tan importante es ese tejido empresarial para el desarrollo de Colombia? Súper importante. Si tú miras, los registros que hay son el 90 y más por ciento, 93% es la economía popular. Sobre la base, pequeñas empresas. Claro, son las pequeñas. A ellos hay que ayudarles mucho, porque las grandes plataformas, los grandes empresarios, pues lo tienen todo y tienen sobre todo la parte financiera, que es la que les permite que hagan lo que ellos tienen pensado, soñado y realizado. Y cuéntame, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue esa historia para esta gran responsabilidad que estás asumiendo de apoyar todo ese tejido y este desarrollo empresarial? Bueno, es una historia larga, Sandra. Mis abuelos terminan en el sur y terminamos en la ciudad de Cali. Mi madre es una familia liberal, mi padre es una familia conservadora. Logran unirse, entonces yo empiezo con el Frente Nacional en mi casa y en lo político nosotros ya éramos otra expresión completamente diferente. Les encantaba a ellos eso, pero nosotros no estábamos en ese juego y ya éramos otra cosa en Cali. Un padre que estudió contaduría pública, fue la primera promoción de contadores titulados en el país y siempre un hombre muy emprendedor, muy estudioso, y mi mamá sí muy dedicada a sus hijos y al hogar. ¿Y qué lecciones recuerda que le hayan dejado esa marca para todo su recorrido desde la familia en Cali? Yo creo que fue muy constructivo, Sandra. Uno, el entender que efectivamente el tema político hay que dejarlo decantado, hay que entenderlo perfectamente en el grado que corresponde y que no hay que generar ni cazar peleas por trapos, por banderas, por ideologías, sino entender la vida como hay que entenderla y cómo efectivamente podemos ser grandes en la medida en que nosotros por dentro estemos limpios y podamos transmitir eso al resto de la gente y lo demás es irrelevante. Yo creo que eso lo aprendí desde mi casa. Cuénteme cuál era su sueño en esos momentos de juventud, estando en Cali. ¿Qué se soñaba? ¿Qué quería para su futuro? De niño, yo recuerdo que yo soñaba con ser bombero, con ser policía. Luego uno empieza a crecer y ya el sueño era otro. Quería ser médico, quería ser abogado y siempre soñé con estas dos profesiones. Y fui creciendo con ese sueño. Cada cual empezaba a crecer y empezaba a tejer su sueño y a buscar hacer realidad eso que quería hacer, con las limitaciones de haber nacido en una familia que no tenía unas condiciones económicas altas, sino un poquito media-baja. Entonces eso genera dificultades. ¿Cómo vivió eso? Esas dificultades, como un poco de limitación, como me dice. ¿Cómo lo vivió? Nunca nos faltó la comida. A Dios gracias, siempre tuvimos un padre responsable, una madre berraca, emprendedora, matrona, ¿no? Y eso nos generó principios, nos generó valores, muy católica. Esas enseñanzas construyen mucho y forman mucho. Empiezo mi vida laboral desde los 17 años con permiso del Ministerio de Trabajo y arranco en Atila. Soy mensajero en Atila de Colombia y ahí empiezo toda una carrera progresiva. Eso me permite ya unas condiciones. Yo era boxeador de la Liga del Valle. Me fue bien, fui campeón interbarrios, campeón departamental, campeón nacional. El deporte me va abriendo una puerta de oportunidades. Tuve mi primer emprendimiento, que fue un parqueadero. Ya tuve mis primeros empleados, mis primeros trabajadores, mi primer emprendimiento y tuve el dinero suficiente para poderme dedicar a estudiar. Sobre esa base yo ya puedo jugar en otro contexto. Me dedico a la universidad más que al negocio en sí mismo.
porque ya tengo unos empleados a los 18 años y medio que me permiten darme ese lujo. Con base en eso, empiezo yo a estudiar en la Universidad Libre de Cali y empiezo toda mi tarea de transformación a través de la educación. Hoy soy un convencido que si hubiera continuado en la línea de los negocios, pero si no hubiera tenido ese fortalecimiento intelectual a través de la educación, no sería y no podría mostrar la hoja de vida que he tenido. He estado en las 3 ramas del poder público y he estado en la cima de las 3 ramas del poder público. Y ahora pues estoy trabajando con los emprendedores, con los comerciantes. Indudablemente el gran consejo que le puede dar uno a las personas es: edúquense, porque la verdadera transformación se da es a través de la educación. El deporte, importante. El deporte abre puertas. El deporte forma. El deporte te da disciplina. ¿Qué hace? Que no llegues tú a los vicios, que tengas de verdad, reiterando, la disciplina propia para poder formarte. Y luego viene la lucha, ¿no? Cuando tú vienes de un estrato que no es privilegiado y empiezas a transformarte a través de la educación, empiezas a ver que estudiar vale la pena, que la disciplina que te da el deporte vale la pena, y ese es el resultado. Es decir, el deporte abre puertas, y la educación transforma, y la educación te permite llegar muy lejos. Una persona con su carrera siempre está expuesta a críticas. ¿Cómo maneja la crítica y cómo logra que eso no lo desanime? El poder genera odios, amores, y genera ataques. Y es muy difícil esa primera etapa de entendimiento del por qué me está pasando esto, si yo soy un hombre bueno, que es lo primero que uno es, si yo lo único que he hecho es servir, y entonces ¿por qué dicen esto de mí? ¿Por qué me atacan en mi vida familiar? Después uno empieza a entenderlo. Y cuando comprende que es que el mundo del poder genera todo esto, y efectivamente no puedes ser inferior a esos retos, y que tienes que trabajar con dureza y tienes que poner la cara, y si no tienes cobardía y no tienes nada que deber o nada que temer, ahí te quedas y ahí empiezas a liderar con mayor dureza y con mayor convicción. Yo quisiera un mensaje suyo a muchas personas que tal vez hoy se consideran que no tienen unas condiciones tan favorables, pero sí tienen aspiraciones, quieren aportar por el país. ¿Usted qué les diría? ¿Cuál es el mejor consejo? La tenacidad es fundamental, el creer en uno mismo. El camino del éxito no es un camino de rosas. Para lograr el éxito hay que encontrarse con esas pullitas que duelen, con esas cositas que molestan, pero hay que aprender a sacárselas, ¿no? A que no duelan tanto, y puede quedar una cicatriz, lógicamente, y más en lo público, Sandra, que tú sabes que nunca ha sido fácil, jamás será fácil. Cuando tú golpeas ciertos niveles que tienen poder para atacarte, cuando tú no obedeces lo que quieren algunos que se creen los dueños del poder, pues el golpe es muy fuerte. Pero si tú no debes nada, al final del camino siempre sales ganador. Por eso el consejo es claro. Lo primero es creer en ti. Si eres una persona que efectivamente tienes formación, tienes capacidad, crees en ti y efectivamente ves que puedes llegar, lucha. Entonces sí vale la pena creer en uno mismo, sí vale la pena estudiar, sí vale la pena formarse y llegar a ser un ejemplo de vida para muchos.